Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión estaré leyendo en el libro de Romanos, capítulo 8, del 1 al 39. ¡Vamos! Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza,
porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. Hermanos, el capítulo 8 de Romanos es un capítulo tan poderoso, tan glorioso, hermanos, que en realidad a la manera que yo voy desenvolviendo no quiero ignorar ningún punto, porque todos los puntos son completamente importantes, sobre todo para nosotros como cristianos, para nuestra vida diaria, para nuestra relación con Dios. Entonces voy a pasar a través de lo que yo he ido recopilando de este capítulo, voy a pasar rápidamente y después voy a poner varios ejemplos para que nosotros podamos especificar el desenvolvimiento de esta palabra de una manera gloriosa, hermano, porque todo esto es tan importante. Así que presten mucha atención, hermano, en este capítulo 8 y aquí vamos. El título dice Viviendo en el Espíritu. Sabemos que no hay condenación para los que estamos en Cristo, ¿verdad? Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Por eso la ley del Espíritu nos libra del pecado y de la muerte eterna. Ahora bien, Jesús condenó al pecado en la carne misma. Al él morir en la cruz del Calvario por nosotros, nos demostró que siendo humanos, nosotros podemos vencer al pecado y a la muerte eterna por medio de vivir una vida en el Espíritu, ¿verdad?
Por eso ahora nosotros tenemos la mente de Cristo y pensamos en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, en las cosas que edifican, las cosas que nos ayudan, las cosas que nos levantan, las cosas que nos dan fuerzas, ¿verdad? Porque el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿verdad? Por eso los designios de la carne nos separan de Dios. La carne no agrada a Dios. Si tú vives en la carne, vas a hacer las cosas del mundo, las cosas del pecado, de la muerte, y no vas a agradar a Dios con tu vida, ¿verdad? Por eso nosotros no obedecemos a la carne, porque el Espíritu de Dios mora o habita en nosotros, ¿verdad? Mire qué precioso eso. Cristo en nosotros nos hace muertos al pecado. Amén. El espíritu de resurrección en nosotros vivifica nuestros cuerpos mortales. Por eso dice la palabra, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Verdad? Por el espíritu nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Y esto nos da la vida eterna, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, el que perseverare hasta el final será salvo. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Mire qué precioso eso. Tenemos el espíritu de libertad por el cual podemos clamar Abba, Padre, ¿verdad? Al Jesucristo morir en la cruz del Calvario, el día que Él muere, abre el velo del templo, rasgado en dos, y ahora nuestras oraciones, nuestro clamor pueden llegar al Padre con libertad. Jesucristo nos ha dado esa libertad a través de su muerte preciosa en la cruz del Calvario. Así también el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire qué precioso eso. Somos hijos de Dios, por lo tanto somos herederos de Dios, coherederos con Jesucristo. Padecemos con Él para ser glorificados con Él en la gloria venidera, ¿verdad? Por eso Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para allá donde yo voy, ustedes también puedan estar. Mire qué precioso eso. La creación será liberada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa. Mire qué precioso. Tenemos también la esperanza de lo que no vemos por medio de la fe, ¿verdad? Por eso después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y así también dice que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, que habremos de pedir como conviene, no lo sabemos, ¿verdad? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra, ¿verdad? Por eso cuando estamos orando en el Espíritu, nosotros estamos intercediendo con el lenguaje que Dios nos ha dado. Entonces el Espíritu sabe qué es lo que necesitamos. Antes que nosotros clamemos, por eso por medio del Espíritu nosotros nos comunicamos con Dios, ¿verdad? Tú estás orando, oh Ramashantarabakasaya Ribabanto Aramasaya. En tu mente tú estás orando por alguien, estás orando por una petición de tu corazón, pero tú estás orando con esos misterios, ¿verdad? Hablando esos misterios que algunos tienen interpretación de lengua y que pueden saber lo que es, pero otros no. Pero que tú sigas orando e intercediendo, estás hablando en el lenguaje de Dios. Por eso dice en Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Miren qué precioso eso. Tú estás hablando en misterios, pero el Espíritu te está guiando para que te puedas comunicar con Dios y puedas clamar por esa petición, por esa situación que Él sabe que en tu corazón está, ¿verdad? Porque Jesucristo es el que escudriña los corazones, ¿verdad? Qué precioso eso.
Tan glorioso y tan maravilloso, hermanos. Todo este capítulo tiene tanta sabiduría de Dios, así que repásalo, lee ese capítulo una y otra vez, hermano, porque vas a encontrar unos tesoros tan grandes que nos van a ayudar a nuestra vida diaria para desempeñarnos como hijos de Dios, y nos va a dar fuerza, porque la palabra te da fuerza, te da ánimo, te da convicción de fe. Amén. Así sigue adelante, dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mira qué precioso eso. Todas las cosas nos ayudan a bien, hermanos, si estamos viviendo en la voluntad de Dios, si estamos siendo obedientes a Dios, ¿verdad? Y dice a los que son llamados conforme al propósito de Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que aún desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos había elegido. Él ya nos había escogido. Mira qué precioso eso, hermano. Saber que nuestro Dios ya nos había premeditado a elegirnos como sus hijos. Mire qué bendición tan gloriosa y tan grande es esa, hermanos. Por eso nosotros tenemos que vivir en santidad, en obediencia a Dios, hermano, porque no hay nada más precioso que servirle al Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra, hermanos. Y ahora que vayamos a través de los ejemplos, vamos a poder ver, hermanos, unas situaciones tan tremendas. Hombres de Dios que han estado enfrentados a la muerte, ¿verdad? Pero como Dios ha arrancado y salvado su vida, hermano. Por eso dice que nosotros hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Mira, hermano, qué precioso eso. Dios nos ha elegido para que tú y yo vivamos conforme a la imagen de Jesús, que vivamos conforme a la vida que Jesús vivió en este mundo, que nosotros como hermanos de Jesucristo también representemos a nuestro Dios Todopoderoso en esta tierra. ¿Te das cuenta qué precioso y qué privilegio tan grande y tan maravilloso nosotros tenemos, hermanos, amigos? Jesús es el primero entre muchos hermanos y hermanas, ¿verdad? Mire qué precioso eso. Nosotros somos familia de Jesús, hermano. Somos sus hermanos en el Espíritu. Amén. Él fue el primero de todos los hermanos. Los cristianos somos hijos de Dios, somos cristianos, seguidores de Cristo, ¿verdad? Por eso dice la palabra que a los que Él llamó, también los justificó, ¿verdad? Dios nos hizo justicia al perdonarnos de nuestro pecado. Miren qué precioso eso, hermanos, ¿verdad? Y dice que a los que justificó, también los santificó. A través de la sangre de Jesús, hermano, nosotros somos limpios de todo pecado, de toda maldad. La sangre de Cristo nos santifica. Qué precioso eso, hermano, que nosotros podemos tener a Jesús, que entregó su vida por nosotros, hermano. Nunca nadie ha entregado la vida por alguien, hermano, pero solo Jesucristo dio su vida entera por nosotros, hermano. Y si Dios es por nosotros, dice la palabra, nadie podrá contra nosotros. No hay diablito que se levante, hermano. No hay situación que se levante, no hay enfermedad que se levante, que no tenga Dios más poder sobre todo eso. Y como hijos de Dios tenemos la autoridad, hermano, amigo. Levántate en el nombre de Jesús. Toma esa autoridad en tu vida y vive una vida recta, una vida santa ante los ojos de Dios. Porque Jesucristo lo hizo. Él venció el pecado en la carne. Tú puedes vencer el pecado en la carne, hermano. Él vino por un propósito con esa vida santa y pura que Él llevó. Nosotros podemos vivir en santidad. Nosotros podemos vivir una vida recta, hermanos. Dios es grande y poderoso para darnos las fuerzas para poder hacerlo, para poder ser victoriosos a través del poder de Dios, hermano. Ay, Samay, aquí aranto, aramas. Ay, hermano. Es grande su presencia hoy, Samay, Caranto, Amasayande, Jare, Basture, Mahasture. Ay, Padre, que tu palabra fluya, que tu palabra llegue al corazón, tu Señor, y crezca hasta el 100 por 1, Señor. Que tu palabra fluya y canto rabashata candaramasoa. Ay, hermanos, qué lindo sentir su presencia. Alabasha, manto más callante. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado es tu nombre, Padre, por siempre. Hermanos, Dios entregó a su único Hijo, hermano, por salvarnos a nosotros. ¿Podríamos nosotros entregar a uno de nuestros hijos a la muerte, hermanos?
No podríamos hacer eso, porque los amamos. Y Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. La palabra dice, ¿quién podrá acusarnos? Dios nos hace justicia, hermanos, a través de la sangre de Jesús. Ay, santo Rama Shataranto Karamasaya. Gloria sea tu nombre, Jesús, gloria sea tu nombre. ¿Quién nos condenará? Dice la palabra. Cristo pagó nuestro precio con sangre, hermano. ¿Qué valor le estás dando a la sangre de Cristo, hermano? Cada que pecamos, cada que hacemos maldad, cada que desobedecemos a Dios, no estamos valorando la sangre de Cristo, hermano. Cada que roban, cada que dañan, cada que maltratan, están pisoteando la sangre del Cordero de Dios. Santa Ramashate Arasco Aramasoa. Padre, ay, Samanto. Hermanos, Él lo dio todo por nosotros. Él lo dio todo por nosotros. Él entregó a su único Hijo. Ese es el amor del Padre para con nosotros. Pero Cristo, hermanos, resucitó. Y al resucitar ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y la palabra dice que desde ahí intercede por nosotros día y noche. Día y noche. Él no duerme, hermanos. No se dormirá el que guarda a Israel, dice la palabra del Señor, hermanos. Y oremos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel, hermanos. Porque lo que está pasando el pueblo de Dios en estos momentos, hermanos, tiene que dolernos a nosotros como hijos de Dios. Es nuestra tarea hacer eso, hermanos. Es nuestra tarea interceder y clamar para que el Señor ponga paz a su pueblo. Ay, santo Ramashata Kando Ramasoa. Hermanos, y la última parte es tan preciosa porque nos habla de la autoridad total de Dios sobre nuestra vida. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Mire qué precioso eso. Por Jesús somos muertos todo el tiempo, ¿verdad? Pero muertos a qué, hermanos? Muertos al pecado, muertos a la muerte, muertos a las obras de la maldad, muertos a las obras de la carne, muertos a las cosas que nos alejan de Él. Para eso tenemos que estar nosotros muertos, hermanos. Dice la palabra del Señor, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ay, santo Jehová de los ejércitos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, hermanos, ninguna otra cosa creada. Eso quiere decir que Satanás no tiene parte ni suerte aquí. Él no nos puede apartar del amor de Cristo, porque Él ha sido creado también por Dios, hermano. Miren qué tremenda cosa. Así que sabemos que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Así que sabemos que si Jesucristo pudo vencer esta carne mientras Él vivió como un ser humano de carne y hueso en esta tierra, eso nos da el ejemplo vivo de que nosotros podemos también tener la victoria a través de Jesucristo, de que nosotros podemos también esforzarnos día con día a vivir una vida en santidad, hermanos, porque la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y si usted un día quiere ver la gloria de Dios, quiere poder llegar a las bodas del Cordero, a estar gozándose con su Creador, con su Señor, con su Hacedor, tiene que vivir en santidad.
Sí, hermano amigo. Y yo quiero ver un poquito en la historia a través de varios hombres del Señor que vivieron en santidad, que no se contaminaron con otras cosas del mundo. Y podemos ver la vida de Daniel, hermano. Cuando él y sus 3 amigos fueron atrapados, se podría decir, por el rey Nabucodonosor. Ellos fueron escogidos de la tribu de Judá, porque primeramente a ellos los escogieron, hermanos, porque andaban buscando jóvenes que fueran dignos, que fueran rectos. Miren lo que dice, hermanos. Dice aquí la palabra del Señor en el libro de Daniel. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajeran de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen por 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. ¿Verdad? Y dice que el rey de los eunucos les cambió los nombres. Dice que a Daniel le llamó Belsasar, a Ananías le llamó Sadrach, a Misael le llamó Mesac y a Azarías Abednego. ¿Verdad? Pero Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y por lo tanto dice que él pidió al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Le dijo al jefe de los eunucos que nomás les dieran de comer legumbres y de tomar agua, ¿verdad? Dios Todopoderoso dio gracia y buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Se le concedió a él y a sus amigos, ¿verdad? Separarse. Y él le dijo, hacer la prueba 10 días. Y en esos 10 días, hermanos, se les vio que Daniel y sus amigos estaban más robustos que los otros muchachos que comían la porción del rey. Y entonces, hermanos, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado el tiempo, Nabucodonosor tiene un sueño, hermano, y todos sus astrólogos, sus magos, ninguno podía, hermanos, encontrar la interpretación de ese sueño. Mire qué tremenda cosa. El rey dijo pues, y también la interpretación, y que me lo diga el sueño también, porque yo ya no me acuerdo muy bien. Mire qué tremendo, cómo se lo puso difícil, ¿verdad? Y en ese momento pues todos los magos y todo eso le dijeron, no, pues que ¿cómo el rey está pidiendo algo así tan tremendo? ¿Cómo vamos a poder nosotros saber esto? ¿Verdad? Y entonces el rey, hermanos, manda que maten. Estaba muy enojado y él manda que maten a todos los sabios de Babilonia. Mire qué tremenda cosa. Entonces Daniel se entera, ¿verdad? Él se entera de lo que estaba sucediendo y él habla con el capitán de la guardia del rey que había salido ya para matar a los sabios de Babilonia y le dice, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? Porque este edicto se publica de parte del rey tan apresuradamente. Y él le dice, sí, pues eso está sucediendo. Y entonces él le dice, le pide, ¿verdad? Que le lleve a donde estaba el rey. Y él habla con el rey y le dice que él le va a dar el sueño y también le va a dar la interpretación, pero que por favor le diera un tiempo, ¿verdad? Entonces el rey acepta y luego se va Daniel a su casa y se va a donde están sus amigos y habla con ellos.
y les pide que oren, que todos oren para pedirle a Dios misericordia del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel pudiera, ¿verdad?, junto con sus compañeros no perecer, porque iban a matar a todos ellos, y con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Mire cómo Dios siempre apoya. Dice, por eso por los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, hermanos. Y miren lo que pasa con esto. Cuando recibe esta revelación, Daniel inmediatamente le agradece a Dios. Mire qué precioso, dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mire qué precioso. Y entonces va directamente Daniel, ¿verdad?, al jefe de la guardia. Entran ya donde está el rey, y respondiendo el rey, y le dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió: el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y a mí me ha revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías que aquí una gran imagen, esta imagen, ¿verdad? Y ahí comienza luego él a contarle todo el sueño, ¿verdad? Toda esta como una imagen que tenía distintos tipos de metal y todo eso, ¿verdad? Y la cabeza era de oro. Entonces después le dice: tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, ¿verdad? Y le sigue dando todo el significado de todo el sueño. Entonces el rey, ya cuando termina él de hablarle, el rey engrandeció, dice, a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernar de toda la provincia de Babilonia, y como un jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Mire qué tremenda cosa, ¿verdad? Mire cómo Dios lo pudo hacer ascender y todo esto. Pero ahora vemos que la prueba viene, ¿verdad? Ahora ellos están, Sadrach, Mesach y Abednego están encargados de los negocios de las provincias de Babilonia. Pero Daniel estaba en la corte del rey, ¿verdad? En un lugar separado. Y entonces vemos que de pronto lo que sucede aquí es que el rey hace una estatua de oro, ¿verdad? Dice de unos 60 codos, era una estatua grandísima de altura, ¿verdad? Y anchura de 6 codos, y la pone en la provincia de Babilonia, ¿verdad? Y al estar ahí, él da una ordenanza que todos los jueces, capitanes, magistrados, tesoreros, consejeros, al oír que los címbalos, todo tipo de instrumento comience a sonar, ellos van a tener que llegar y hincarse de rodillas ante esta estatua de oro del rey, ¿verdad? Miren qué tremenda cosa. Y a todo esto sabemos que Sadrach, Mesach y Abednego eran servidores del Dios Altísimo, ¿verdad?
Y ellos, cuando vieron que eso sucedió, ellos fueron los únicos que no se postraron a adorar a la estatua. Pero ya se había dado una ordenanza que los que no se postraran a adorar a la estatua del rey inmediatamente serían echados dentro de un horno de fuego ardiente. Miren qué tremenda cosa, hermanos. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos dice que vinieron a acusar maliciosamente a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Entonces el rey los manda a llamar y ellos están frente a el rey. Y el rey les dice, ¿por qué no han respetado? No han adorado a mis dioses, ni tampoco a la estatua de oro que yo he levantado. ¿Es verdad esto? Les dice. Y ellos, pues sí, les dicen directamente al rey, le dicen, Rey Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Imagínense, entonces el rey pues se llenó de ira, ¿verdad? El rey Nabucodonosor. Y entonces mandó a los hombres más fuertes que tenía y agarraron a Sadrach, a Mesach y a Abed-Negó y los aventaron, dice, con todas sus ropas, sus turbantes, sus vestidos, sus cinchos, sus calzados, y los echaron dentro del horno de fuego. Y como la orden habrá sido tan apremiante y tan rápida, dicen que habían calentado el horno muchas más veces de lo normal. Y el fuego era tan intenso y tan caliente, esa llama, que cuando Sadrach, Mesach y Abed-Negó fueron lanzados, los varones que habían lanzado a estos siervos de Dios fueron completamente quemados. Mire qué tremenda cosa. Y ellos cayeron atados. Mire, hermano, todavía estaban atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Dice que se levanta apresuradamente y de pronto dice, un momento, ¿cuántos fueron los hombres que echaron ahí? Fueron 3, ¿no? Y le dijeron, sí, fueron 3. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Ay, santo, Rama Shanta. Entonces, hermanos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó salieron de en medio del fuego. Y se juntaron todos los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del reino. Todos querían mirar qué estaba pasando con esos varones. Cómo el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Qué tremenda cosa, hermanos. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto, dijo el rey, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Mire, hermanos, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Negó en la provincia de Babilonia. Mire qué tremenda cosa. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A pesar de que ellos habían sido entregados para la muerte, Dios los libró de la muerte. Dios los sacó en victoria. Así como a Daniel también, él pudo revelar ese sueño, ¿verdad?, al rey, y fue puesto en un lugar
encargado de todas las cosas del rey. Mire qué tremenda cosa. Pero ¿qué sigue pasando? Sigue pasando que el tiempo sigue avanzando, hermanos, y vemos que ya Nabucodonosor es destronado conforme a lo que Dios le ha mandado, porque él se dio la gloria a él y no le dio la gloria a Dios. Viene a tomar la autoridad de Babilonia, viene a ser el rey Belsasar, ¿verdad? Y dice que el rey Belsasar hizo un banquete grande y utiliza las copas que habían sido del templo de Dios, ¿verdad? Que su padre Nabucodonosor había obtenido, y las usa para emborracharse, para tomar. Luego, después de eso, pasan varias cosas. Hay una visión con una mano en la pared escribiendo algo, y Daniel le puede revelar esa escritura. Y después de esto, él pone a Daniel todavía en una situación mejor también en el palacio. Y toma el reino, hermanos, el rey Darío, ¿verdad? Y en esto, hermanos, dice que todavía él mantuvo a Daniel entre los gobernantes. Y él se dio cuenta que él podía estar a cargo de todo el reino, ¿verdad? Porque él lo vio superior a todos ellos, a todos esos gobernantes. Y él pensó ponerlo sobre todo el reino. Mire qué tremendo. Él se dio cuenta que la sabiduría de Dios estaba sobre Daniel. Entonces los gobernantes y los sátrapas buscaban manera y ocasión de hacer caer a Daniel. Estaban celosos, envidiosos de él, ¿verdad? Pero en todo lo que él tenía relación con el rey, él siempre era muy recto y muy fiel en todo lo que hacía, y no podían encontrar nada, no lo podían hallar en falta, ¿verdad? Era un hombre íntegro que vivía en santidad, en pureza y en todo para con su Dios y para también respeto al rey, ¿verdad? Entonces ellos se confabularon para hacer un edicto en el cual, hermanos, ellos decían que todo el que pidiese a su Dios, o que pidiera o clamare durante la cantidad de unos 30 días. Mire qué tremenda cosa. Que esta persona tendría que ser echada a los fosos de los leones, porque solo podía él tener que adorar al Dios del rey, ¿verdad? Mira, qué tremenda cosa. Entonces se firma el edicto, ¿verdad? Y el rey pues no estaba muy enterado de la situación mucho, y él pues firma el edicto, ¿verdad? Y cuando el rey Darío se da cuenta de la prohibición, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Mire, hermanos, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que andaban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él no cambió nada. Él dijo: yo voy a seguir adorando a mi Dios, yo no voy a tener temor de nada. ¿Por qué? Porque la palabra dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y a los que aman a Dios, otra vez voy, todas las cosas les ayudan a bien. Y miren lo que pasa. Él estaba rogando en la presencia de su Dios, ¿verdad? Y estos hombres entraron y lo vieron así a él adorando y glorificando a su Dios. Y entonces dijeron: no, pues Daniel no ha respetado la ordenanza del rey, y él sigue haciendo lo que estaba haciendo antes. Entonces el rey oyó el asunto y le pesó en gran manera, le dolió en su corazón, porque él amaba a Daniel. ¿Y por qué digo que él amaba a Daniel? Porque él respetaba quién era Daniel. Él sabía que era un hombre íntegro, él sabía que era un hombre firme, recto, y le dolió en su corazón que ahora por esta ley tenían que mandarlo al foso de los leones, ¿verdad? Qué tremenda cosa. Y él trató de liberarle, dice, hasta puesto al sol trabajó para liberarlo, o sea, hasta de madrugada él estuvo hablando con estos hombres y tratando de hacer las cosas, ¿verdad? De otra manera. Pero aquellos hombres, dice, que rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada, ¿verdad?
Y entonces el rey, con el dolor de su corazón, él tuvo que llamar a Daniel y le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, ¿verdad? El rey se fue a su palacio y dice que se acostó y ayunó. Ni instrumento de música, nada fue llevado a él. Él estaba, ¿verdad? No tenía ni sueño, ¿verdad? Estaba pensando en la situación de Daniel. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente hacia el foso de los leones. Yo me imagino que él comenzó a correr y llegó hasta donde estaba la puerta. Y acercándose al foso llamó con una voz triste, porque él no sabía qué iba a pasar, ¿verdad? No sabía si realmente él iba a ser liberado o qué. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel responde desde adentro, hermanos, y le dice: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró de sobremanera el rey, ¿verdad? Y mandó que sacaran a Daniel del foso de los leones. Y sabe qué, hermanos, y vio que no tenía ninguna lesión, ningún daño, ni un rasguño o nada de eso, ¿verdad? Porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Mire qué tremenda cosa. Esa es la justicia de Dios, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y hay de aquellos que se metan con los hijos de Dios, porque la venganza que Dios da es la más grande. Mire, y esto es lo que me gusta mucho más. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicadas. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Mire qué tremendo, hermanos. Qué maravilloso y qué grande es nuestro Dios. Ese es el Dios a que nosotros servimos, el Dios que te liberta, el Dios que te saca de victoria en victoria y de poder en poder. Por eso, si tú has oído esta hora, este mensaje, y tú quieres y necesitas en tu alma conocer a ese Dios todopoderoso, yo te invito a que juntamente conmigo hagas esta oración. Padre celestial que estás en gloria, yo reconozco que soy pecador o pecadora y me arrepiento. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mi pasado y sepúltalo, y ayúdame a poder vivir una vida recta contigo, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria sea el Señor, bendita su palabra. Así también quiero orar por mis hermanos y hermanas que cada semana nos acompañan en este programa. Padre celestial, bendice, Dios del cielo, a cada uno de tus hijos y tus hijas. Que seas tú moviéndote de una manera poderosa y grande en sus vidas, Señor. Auméntales la fe, ayúdales a que día con día, Señor, puedan, Señor, vivir una vida recta en tus manos. Que cada día lo que salga de su boca sea bendición.
que cada día su caminar sea recto, Señor, que cada cosa y trabajo que ellos hagan sea prosperado al 100%, Señor. Te doy las gracias, poderoso Dios. Así también ha sido un privilegio precioso y grande de parte de Dios estar con todos ustedes en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones y hasta la próxima.